¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bellísimo sentimiento llamado Excel con el temario de certificación del examen Modo 201 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es agrupar y desagrupar datos. Como lo hemos estado trabajando, vámonos al portal del propio Microsoft para ver qué nos dice. Y nos dice esquematizar. ¿Qué quiere decir? Agrupar datos en una hoja de cálculo. Aquí nos muestra para qué versiones viene. Aquí está nuestro queridísimo Excel 2019 y nos dice que si tiene una lista de datos que desea agrupar y resumir, puede crear un esquema de hasta 8 niveles. Cada nivel interno que está representado por un número superior de símbolos del esquema muestra datos de detalle de nivel externo anterior, representando por un número inferior de símbolos de esquema. Usa un esquema para mostrar rápidamente filas o columnas de resumen, o bien para mostrar los datos de detalle de cada grupo. Puede crear un esquema de filas como se ilustra en el ejemplo siguiente, un esquema de columnas o un esquema de filas y columnas. En este caso, bueno, estos son los niveles, menciona que son hasta 8 niveles como tal, y bueno, se van haciendo aquí las marcas y pone los controles. El signo de más es para que los muestre y el signo de menos es para que los oculte. Entonces nos dice, para mostrar las filas de un nivel, haga clic en los símbolos de esquema de 1, 2 y 3 apropiados. El nivel 1 contiene las ventas totales de todas las filas de detalle. O sea, al final, el 1 conviene las ventas totales, por ejemplo, total marzo, total abril, y mostraría el total general. Luego dice, el nivel 2 contiene las ventas totales para cada mes de cada región. Para cada mes de cada región es que mostraría cada una de las ventas para cada uno de los meses. Dice, el nivel 3 contiene las filas de detalle en el caso de las filas 17 a 20. ¿Ok? Por ejemplo, todas las ventas de abril se muestran en el tercer nivel como tal. ¿Sale? Luego nos dice, para expandir, contraer los datos del esquema, haga clic en el más y en el menos símbolos de esquema, o presione Alt Shift más igual para expandir y Alt Shift más menos para contraer. En la parte de para Windows dice crear un esquema de filas. Dice asegúrese de que cada columna de los datos a los que desea aplicar un esquema tiene una etiqueta en la primera fila. Por ejemplo, región contiene hechos similares en una columna y que el rango a la que desea aplicar el esquema no tiene filas o columnas en blanco. Si lo desea, las filas de detalles agrupadas pueden tener una fila de resumen correspondiente, un subtotal. Para crear esto, siga uno de estos procedimientos. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Dice, insertar filas de resumen utilizando el comando subtotal. Usa el comando subtotal que inserta la función subtotal inmediatamente debajo o encima de cada grupo de filas de detalle y crea automáticamente el esquema. Para más información, use subtotal. Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente tema, que son agregar subtotales. Y bueno, acá ya nos dice que de forma predeterminada Excel busca filas de resumen debajo de los detalles que resume, pero es posible crearlas encima de las filas de detalle. Si ha creado las filas de resumen debajo de los detalles, vaya al paso siguiente, paso 4. Si ha creado las filas de resumen encima de las filas de detalle, en la pestaña datos, en el grupo esquema, haga clic en el selector de cuadro de diálogo, que es este de aquí de la esquina. Se abrirá el cuadro de diálogo y va a decir que desactivemos filas de resumen debajo del detalle. Dice a continuación en el cuadro de diálogo configuración desactive la casilla filas de resumen debajo del detalle y a continuación haga clic en aceptar. Aplica un esquema a los datos, siga uno de los procedimientos siguientes. Aplicar un esquema a los datos automáticamente. Seleccione una celda de rango de celdas que desea aplicar el esquema. En el grupo esquema de los datos haga clic en la flecha agrupar y a continuación haga clic en autoesquema. Aplicar un esquema de datos manualmente. Importante, cuando agrupen manualmente niveles de esquema, es mejor tener todos los datos mostrados para evitar agrupar las filas incorrectamente. Para aplicar un esquema al grupo externo, nivel 1, seleccione todas las filas que contendrá el grupo externo, es decir, las filas de detalle, y si las agregó, sus filas de resumen. Es decir, aquí está agregando todas las filas que va a hacer la agrupación, pero en este caso tiene una fila de subtotales, que eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Luego nos dice, la primera fila contiene etiquetas y no está seleccionada. Dado que este es el grupo externo, seleccione todas las filas con subtotales y detalles, no seleccione el total general. En la pestaña datos, en el grupo esquema, haga clic en agrupar. A continuación, en el cuadro de diálogo agrupar, haga clic en filas y a continuación haga clic en aceptar. Sugerencias, si selecciona filas completas en lugar de solo celdas, Excel agrupa automáticamente por fila, ni siquiera se abre el cuadro de diálogo
agrupar. Es decir, si nosotros seleccionamos desde el nombre de la fila, toda la fila ya no nos pregunta, pero si lo hacemos con un rango de filas en esta parte de adentro, por ejemplo, este no era, a ver, este tampoco, este sí es. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos este rango, nos va a preguntar que cómo lo queremos hacer, si por filas o por columnas. Luego nos dice, bueno, mostraría este. Dice, opcionalmente aplica un esquema a un grupo interno anidado las filas de detalles de una sección determinada de los datos. Nota, si no necesita crear ningún grupo interno, vaya al paso F a continuación. Entonces aquí nos dice cómo hacer un esquema interno como tal. Lo dice en la pestaña datos del grupo esquema, haga clic en agrupar. A continuación, el cuadro de diálogo agrupar, haga clic en filas y a continuación haga clic en aceptar. Sugerencias, si selecciona filas completas en lugar de solo celdas, Excel agrupa automáticamente por fila, ni siquiera se abre el cuadro, es lo que les decía. Este cuadro ya no se abre, directamente agrupa por filas. Luego dice, siga seleccionando y agrupando filas internas hasta que haya creado todos los niveles que desee del esquema. Si desea desagrupar filas, selecciónelas y a continuación en el grupo esquema en la pestaña datos haga clic en desagrupar. También puede desagrupar secciones del esquema sin quitar todo el nivel. Mantenga presionada la tecla Shift o mayúsculas mientras hace clic en el botón más o menos del grupo. Y a continuación en la pestaña datos en el grupo esquema haga clic en desagrupar. Importante, si desagrupa un esquema mientras los datos de detalle están ocultos, las filas de detalles permanecerán ocultas. Para mostrar los datos, desplácese por los números de filas visibles adyacentes a las filas ocultas. A continuación, en la pestaña Inicio, en el grupo celdas, haga clic en Formato, seleccione Ocultar y Mostrar. Y a continuación, haga clic en Mostrar. Y el tema este fue el tema para filas, como tal. Crear esquema de filas, pero para crear esquema para columnas es exactamente igual, solo que para columnas, ¿vale? Aquí viene otro ejemplo de cómo se va a realizar. Ok. Bueno, vamos a checar la primera parte. Para ello vamos a ocupar las bondades de nuestro queridísimo Microsoft 365. Esto no se puede hacer en Office 2019, es que yo recuerde, pero bueno, esto lo voy a hacer. Voy a sacar un recorte de pantalla, porque esto como tal, pues es una imagen. No puedo yo cortar y llevarme los datos. Entonces, a través de un recorte, le voy a decir nuevo. Voy a seleccionar este rango de celdas. Probablemente este de total sobra, pero bueno, me lo voy a llevar. Vamos a ir a nuestro queridísimo Excel y en la ficha datos, en el grupo obtener y transformar datos, voy a dar clic en desde una imagen del portapapeles, se abre esta ventanita como tal y aquí le voy a decir insertar datos. Me va a decir que hay elementos por revisarse, pero que nosotros somos responsables de lo que se va a insertar. Aquí le voy a dar a insertar de todas formas y podemos ver que prácticamente nos lo pasó todo correcto. Por ejemplo, aquí nada más este no coincide, lo puedo cambiar. Vendedor. Y acá dice producto, nada más. Y lo que vamos a hacer, primeramente, porque estos son subtotales, vamos a quitarlos. Estoy presionando control y estoy dando clic. Ya que lo seleccioné, voy a dar control menos para eliminar esas filas. ¿Sale? Entonces, para hacer una agrupación, por ejemplo, en este caso, yo quisiera agrupar enero como tal, yo tendría que irme a datos, grupo esquema, agrupar, y aquí le podemos decir agrupar. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, si yo quiero agrupar marzo, selecciono todo marzo, es lo que les decía, ya no pregunta qué quieres agrupar. Si yo, bueno, voy a seleccionar nada más este rango de celdas, sin hacerlo desde el nombre de las filas, le voy a decir acá, agrupar, y debe salir la ventanita, que en este caso me dice, ¿cómo quieres agrupar? ¿Por filas o por columnas? Ah, yo lo quiero hacer por filas y le doy a aceptar. Y en ese momento ya se creó nuestras agrupaciones como tal. Esto se hace tanto para filas como para columnas. Para columnas, ¿cómo se haría? Por ejemplo, si yo quiero agrupar vendedor y producto, seleccionamos las columnas C y D, nos vamos a la opción agrupar y en ese momento se crea la agrupación. Estos controles, si se dan cuenta, cada que yo le doy clic,
pues me recorre y tengo que ir arriba, abajo para estarlo haciendo. Entonces, ¿qué se recomienda hacer? Que aquí en el grupo de esquema, estando en la ficha datos, en el grupo esquema, en el cuadro este de control, contorno, damos clic y le vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero que las filas, esto por lo regular están activados los dos. Si yo quiero que tanto el control siempre esté arriba y a la izquierda, desactivamos estos dos, aceptar, y los controles ya quedaron en la parte superior, y cuando nosotros hacemos este de columnas, sale el similar como tal. ¿Vale? Entonces, esta es la forma en la que se puede agrupar. Nos decía que hay hasta 8 niveles. Si yo quisiera ocultar la agrupación, presiono control 8 y ya no se muestra en esquema, presiono de nueva cuenta control 8 y se muestra de nuevo. Esto es por lo que indicaba que se pueden hacer hasta 8 niveles de agrupación, por eso es que es con control 8. Vamos a ver qué más nos dice el portal del propio Microsoft. Este es para filas. Vamos a ver lo que dice para columnas. Bueno, para columnas, en este caso, yo ya me llevé, hice la imagen de este conjunto de datos, lo llevé a mi Excel anteriormente, lo puse en la otra hoja. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos agrupar, aquí están enero, el total de enero, el total de febrero y el total de marzo, pero nosotros vamos a agrupar solamente las cantidades de enero. Por ejemplo, una forma, el atajo del teclado para agrupar es Alt Shift y la tecla derecha. Luego acá selecciono, por ejemplo, febrero, Alt Shift, tecla derecha, agrupo, y marzo, selecciono las dos columnas de marzo, Alt Shift, derecha, y se crean los grupos como tal. Y de esta forma también hicimos la parte de agrupar por columnas. Entonces vamos a retacharnos acá y vámonos a nuestro portal. Ese sería el caso para las columnas, exactamente igual que en las filas. Luego nos dice mostrar o ocultar datos de esquema. Vamos a ver. Precisamente, bueno, aquí nos dice, ¿no? Si no ve los símbolos del esquema 1, 2, 3, más y menos, vaya a opciones, archivo, avanzadas, y a continuación en la sección mostrar opciones para esta hoja de cálculo, active la casilla mostrar símbolos del esquema si se aplica un esquema, y a continuación haga clic en aceptar. Entonces dice opciones, archivo, avanzadas. Vamos a ver. Archivo, opciones, avanzada, y luego, ¿qué más nos dice? Avanzadas, y luego mostrar opciones para esta hoja de cálculo. En la sección mostrar opciones para esta hoja de cálculo. Vamos a buscar la que diga mostrar opciones para esta hoja de cálculo. Vamos a ver, mostrar este número. Vamos a buscar. Mostrar fórmulas, mostrar, vamos a ver dónde está. A ver, permítanme. Bien, la opción se encuentra precisamente aquí en avanzadas, en opciones de presentación para esta hoja, y aquí está marcado mostrar símbolos de esquema si se aplica un esquema. Es decir, si esta estuviera deshabilitada, pues no se estarían mostrando los controles como tal. Sale que es, digamos, que es lo que hacemos con el atajo de teclado control 8 para ocultarlo, ¿no? Si yo presiono control 8, se ocultan, y con control 8 los muestro. Luego nos dice, sigue uno o varios de los procedimientos, mostrar o ocultar los datos, al mayúsculas más igual, al mayúsculas más menos, para ocultar, expandir o contraer, presionando en 1, 2, 3, mostrar o ocultar todos los datos, igual 1, 2, 3, para ocultar todos los datos de detalle, haga clic en el 1. Ok. Bueno, en este caso, como nada más tenemos un solo, bueno, aquí si yo le doy clic en el 1, oculta el nivel hasta el 1. Si le doy 2, entonces ya me muestra todo el detalle, ¿vale? La misma para las columnas. Si yo pongo el 2, ya muestra todo el detalle. Es a lo que se refiere. Luego dice, bueno, esta parte de acá ya no la vamos a ver como tal, ya como para fines de examen de certificación, ya son temas adicionales. Entonces, para el tema de agrupación y de esquemas como tal, hasta aquí lo vamos a dejar. En el próximo tema vamos a ver la parte de subtotales,
que de hecho vamos a utilizar esta misma hoja y aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a quitar los esquemas y vamos a sacar los subtotales, pero en el siguiente video vamos a ver cómo se realiza esa actividad y cómo es que se generan estos esquemas como tal. Espero les sirva mucho este video y nos estamos viendo en el que sigue. Y como aprendió a decir Terminator, hasta la vista, babies.